Estamos en un tiempo en el que el Señor cumplió su promesa. ¿Cuál promesa? La de mandar al Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso tiene mucha relevancia sobre nosotros, mucha importancia, significa mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un tiempo en el que nosotros debemos de ser movidos en nuestro espíritu. Es un tiempo en el que nuestro espíritu entra en lo que es su hábitat, su atmósfera natural. Es el tiempo en el que usted tiene que motivar su ser espiritual a conectarse con el Espíritu Santo. Es un tiempo en el que usted tiene que motivar su espíritu a crecer, a avanzar, a moverse en el ámbito espiritual. Es un tiempo en el que usted tiene que motivarse espiritualmente a tener experiencias espirituales. Eso lo vamos a hacer basados en el entendimiento que la palabra nos da. Quiero dar un estudio, vamos a estar hablando del Espíritu Santo en esta noche y quiero dejar que el Espíritu Santo fluya. Quiero dejar que el Espíritu nos hable en esta noche. Para eso necesito que usted active su espíritu. Quiero hablarle a su espíritu en esta noche. Quiero que su espíritu esté atento. Quiero que su espíritu esté receptivo. Quiero que su espíritu esté alineado y conectado con el canal del cielo. Amén. Porque en esta noche el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados. Si usted no está preparado, si usted no se prepara, si usted no se activa, si usted no se conecta, entonces va a perder el hilo de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a hablar muchas cosas y yo quiero que si usted tiene un lápiz y una pluma, lo saque por allí y que se prepare. Vamos a hablar acerca del nacimiento de los hijos de Dios. Amén. Así se titula este mensaje, el nacimiento de los hijos de Dios. Vamos a ir en nuestra Biblia a una cita muy conocida en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, ponga mucha atención aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Vamos a tratar de entender lo que Jesús le dice a Nicodemo aquí. Cuando Nicodemo le hace una pregunta al Señor, todos entendemos que Nicodemo era un hombre que conocía y entendía las Escrituras. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Entendemos que era una persona muy influyente. Y que cuando se acerca a Jesús de noche, se acerca porque la influencia que él tenía de alguna manera se iba a ver afectada si lo veían con él. Pero quiero que nos adelantemos en lo que acabamos de leer, de lo que quiero hablar en esta noche. Y es de lo que Jesús le responde a Nicodemo cuando le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y la palabra clave en este versículo es para ver el reino de Dios. Quiere decir que una persona que no ha nacido de nuevo, de acuerdo a lo que Jesús dice, no puede ver el reino de Dios. Para tratar de entender lo que Jesús dice, Nicodemo le dice, ¿cómo puede una persona ya siendo vieja volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, no te sorprendas por lo que yo te digo. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, aquí viene otra palabra clave, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, dice Jesús, del agua y del Espíritu,
usted no puede entrar en el reino de Dios. Está condicionado a estas cosas, de acuerdo a lo que dice Jesús. Nicodemo no pudo entender qué significaba todo esto. Y Jesús le dice, siendo yo un maestro, ¿no entiendes? No te maravilles por lo que te digo, que tienes que nacer de nuevo. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo aquí, primero que nada, es una palabra muy importante, que es nacer del Espíritu. Está utilizando una palabra griega que es anothem, que significa nacer de arriba. Esta es nuestra palabra clave, nacer. Ahora, entendamos una cosa. Cuando hablamos de nacer de arriba, estamos hablando nacer del Espíritu. Enseguida Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, le dice, es necesario nacer del Espíritu. Podemos irnos rápido y decir, ok, nacer del Espíritu está bien. Yo lo entiendo, pero antes de que se vaya a esa conclusión rápida, yo quiero hacerle una pregunta. ¿De qué manera nacen los espíritus? ¿De qué manera nacen los espíritus? Un espíritu no nace. De acuerdo a la Biblia nos enseña y nos dice, los espíritus son eternos. Y Dios es el Padre de los espíritus. Entonces, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Tenemos que entender esa palabra. Para entenderla, vamos a tener que buscarla en otros lados de la Biblia para entender el contexto de esta palabra. ¿De qué manera se usa? Porque de acuerdo a lo que podemos entender de este versículo, no hace sentido lo que dijo Jesús. Un espíritu, no, físicamente Nicodemo le dijo, no hace sentido. ¿Cómo me voy a meter al vientre de mi madre siendo viejo para nacer de nuevo? Espiritualmente, mucha gente allá lo enseña y dice, oh, es que tienes que nacer del Espíritu. Ok, dime cómo nace el Espíritu. Los Espíritus no nacen. Entonces explícame qué significa esta profundidad. Explícame qué significa este misterio. Para entender esa palabra, tenemos que buscar esa palabra nacer en otro lugar de la Biblia, para ver de qué manera la utiliza el Señor a través de sus siervos. Vimos que necesitamos esto para ver el reino. Necesitamos esto para entrar en el reino. Y hay algo muy poderoso que tiene que ver con esto, porque quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, por la misericordia de Dios, ¿ok?, nos ha hecho nacer, ahí está otra vez la palabra, de nuevo, a una esperanza viva. Ok, aquí ya nacimos de nuevo a una esperanza viva. Pero ¿cómo fue que Él nos hizo nacer de nuevo? Ahí dice adelante, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Quiere decir, por lo que dice esta palabra, y si la unimos o la conectamos con lo que Jesús le dijo a Nicodemo, estamos entendiendo un poco de que el nacimiento de nosotros, o del cual Jesús le habló a Nicodemo, no se trata de un hecho que se parezca al nacimiento natural de un bebé. ¿Me entiende? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, le está diciendo que es necesario que ocurran ciertos eventos en tu vida para que tú puedas ver el reino de Dios y para que puedas entrar en el reino de Dios. No es algo que sucede en un
viene a tomar la forma de un proceso. Nacer de nuevo es algo que se manifiesta a través de varios eventos en nuestras vidas. Quiero que veamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Una vez que hemos entrado en el proceso del nuevo nacimiento, dice Pedro, quiero que deseen como niños recién nacidos. Está haciendo una asemejanza. No está diciendo literalmente que somos recién nacidos. ¿Me entiende? Mucha gente se va rápido y piensa, no, es que cuando tú naces de nuevo, eres un bebé. Los espíritus no tienen edad. ¿Cuántos pueden decir amén? Los espíritus no tienen edad. Los espíritus no tienen desarrollo. No tienen cuerpo. Los espíritus no envejecen. Los espíritus no nacen. Y esto es algo que mucha gente ignora. Y cuando se habla de este nacimiento del agua y del espíritu, de esta transformación, lo primero que viene a su mente es el nacimiento, el proceso natural que tiene un bebé. Y no hay conexión lo uno con lo otro. Ellos están tratando de hablarnos a través de cosas que entendemos, para que nos relacionemos con el reino de Dios, que es espíritu, es sabiduría, que no es posible entenderla con este intelecto. Entonces, el espíritu no nace, no crece, no se desarrolla, ni tampoco muere, como lo hace el cuerpo. Es diferente. Si ellos fueran a hablarnos a nosotros, fíjense muy bien en esto. Si los discípulos y los apóstoles fueran a hablarnos y a tirarnos con sabiduría espiritual, como viene, no lo podríamos entender por causa de que estamos en el desarrollo del nuevo nacimiento. Lo que se desarrolla es el entendimiento del espíritu, no el cuerpo. Cuando él habla y dice es necesario que entres en el nacimiento, de alguna manera nos tienen que hablar para que nosotros entendamos. No estamos en el mismo nivel todos. Y de alguna manera ellos tienen que hablarnos en general para que tanto los pequeños o los inmaduros entendamos y los sabios o los más entendidos agarremos también el mensaje. ¿Por qué? Porque no todos ven el reino de Dios. No todos han entrado en el reino de Dios. No todos han completado el ciclo o los eventos que deben de tener para haber terminado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que tiene varios eventos. No se da en un solo evento como lo entendemos en lo natural. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, es algo que se manifiesta en el proceso del nacimiento. Amén. Dice así, Juan capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios, ¿ok? Está hablándole a quienes, a aquellos que han entrado en el proceso del nacimiento, aquellos que han empezado a manifestar, que ya pasaron por los primeros eventos del nacimiento. Dice, ninguno que es nacido de Dios, o lo podemos poner en su forma positiva, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, porque ha entrado en un proceso. Cuando habla de la simiente de Dios, habla de la semilla que Dios pone en el hombre, en el espíritu, y empieza a manifestarse la simiente de Dios. Es por eso que usted ve cambios en usted. Es por eso que usted dice, es que yo ya no puedo, quiero, o a veces se me ocurre, porque mi carne, porque mi mente a veces está acostumbrada a hacer algo, pero yo no puedo ya, hay algo en mí. Es la simiente de Dios que se está manifestando a través de su espíritu. La simiente de Dios está en su espíritu, no está en su alma, no está en su carne. La simiente de Dios, la semilla de Dios, las características de Dios, el ADN de Dios está en su espíritu.
Es algo que probablemente su intelecto batalla para entender, batalla para asimilar, pero su espíritu se regocija en esto. Su espíritu está recibiendo esto. Su espíritu está conectado con esto de alguna manera. En algún nivel está recibiendo de esto. Y dice el Señor, el que tiene mi simiente se manifiesta en él, apartándose del pecado, viniendo a la santidad, manifestando mi naturaleza. Mi ADN está en él. El ADN de Dios es un ADN espiritual, que una vez que usted entra en el proceso de el nuevo nacimiento, usted es impregnado con él. Su espíritu es impregnado con ese ADN y su espíritu empieza a moverse en esa dirección. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, el Señor nos dice algo muy importante que es muy relevante para nosotros. Dice, todo aquel que cree, tenemos que creer que Jesús es el Señor. Dice aquí, es nacido de Dios. Ahora, todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Él. Si tú amas, es lo mismo que dice Juan, si tú eres nacido de Dios, tú amas a Dios. Y si tú amas a Dios y eres nacido de Él, me tienes que amar a mí, porque yo también soy nacido de Él. Discúlpame si no estoy en el evento que tú estás. Apenas estoy aquí, pero también tengo la misma naturaleza que tú. En mí también está ese ADN celestial. Dame tiempo nada más para alcanzarte. Tú estás 2 pasos adelante de mí, pero también en mí se manifiesta el fruto de Él. Dame tiempo para empezar a hablar como tú, para empezar a discernir como tú, para empezar a entender como tú. Un tiempo nada más. El nacimiento tiene eventos. Y si tú estás más adelante, espérame un momento. Yo voy para allá. Yo estoy para allá. Voy en esa dirección. El ADN está saliendo, está floreciendo en mí. Se está manifestando. Estoy en esa misma dirección. Es algo que se necesita para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. ¿De qué manera entro en el reino de Dios? No entrando a esta propiedad. Al reino de Dios se entra en el Espíritu. Escúcheme esto. No importa en qué nivel estés tú. Si fuéramos a hablar como los apóstoles, diríamos, no importa si eres un bebé, tú vienes a la iglesia y como un bebé, tú entras en el reino de Dios, porque a ti se te ha implantado la simiente de Él. Tal vez no participas como otras personas que ya están eventos adelante de ti, pero como bebé vienes al momento de adoración. Aquí es donde se establece el reino de Dios y de alguna manera se participa de Él. En mi inocencia o en mi inmadurez, no importa, pero yo vengo aquí, traigo a mi bebé y lo hago que participe del reino de Dios de alguna manera. Y eso es grande. Le dijo Jesús a Nicodemo, no te sorprendas de lo que te digo, de lo que van a hacer los hijos de Dios. Esto es algo que la gente religiosa y legalista no entiende, que cuando se nos da la capacidad de interactuar con el ámbito espiritual, empezamos un proceso de transformación, de entendimiento, de madurez, de conocimiento, y empezamos a tomar provecho de las cosas que el reino de Dios nos ofrece. Convivir con el Espíritu Santo, moverse con el Espíritu Santo. Cuando estábamos en el momento de adoración, el Señor nos tomaba como las águilas, nos paseaba por el aire. Tal vez tú no pudiste discernir, pero tú estabas participando en tu espíritu de ello. El Señor nos da esa promesa y nos dice, yo estaré con vosotros. El reino de Dios es espíritu, no es carne. Vimos en la palabra que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del reino de Dios, espíritu es. No puedes entrar al espíritu, al reino de Dios en la carne. No importa qué edad tengas. Lo que importa es la capacidad de entendimiento que tú tengas del espíritu.
Y es lo que estamos tratando de hacer en esta noche. Que tu bebé espíritu empiece a entender que hay una manifestación de la que tiene que ser parte. Hay una experiencia celestial que el Señor nos ha dotado de algo sobrenatural. Yo no sé si tú entiendes eso. Lo voy a decir otra vez. El Señor ha puesto algo celestial en mí para que yo pueda participar del reino. Eso no se compra con nada. Eso no lo recibes en ningún lado. Eso te lo da Dios. Y cuando te lo da Dios, nadie te lo puede quitar. Tienes que tomar tu parte de lo que el Señor está haciendo en su pueblo. Y dice la palabra, es necesario que nazcas de nuevo. Ahora estamos entendiendo esa palabra. Yo quiero que vaya conmigo. Romanos capítulo 9 del 1 en adelante. Dice así, es Pablo hablándole a la iglesia de Roma. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está triste y le duele el corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Está hablando del pueblo de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 6 cosas le correspondía al pueblo de Israel. No las acaba de mencionar aquí. Número 1, la adopción. Haga un alto allí. La adopción no es una palabra como la que conocemos nosotros, en la que se adopta un niño. En la cultura del pueblo de Israel, adopción quería decir un momento en el que el hijo llegaba a una edad en la que el hijo tenía que ser presentado delante de la gente como alguien que tenía ya derecho para heredar y para gobernar, autoridad. La adopción en el pueblo de Israel o en la cultura significaba como algo así, véalo como algo así en la cultura hispana, como los 15 años de las niñas. ¿Qué significan los 15 años de las niñas? Que ellas ya no son niñas. Es una transición en la que la niña empieza a moverse y a operar como una joven. Ya no es el mismo trato. Ya no es la misma relación con ella. La adopción en el pueblo de Israel simbolizaba algo parecido a esto, en lo que el hijo era presentado delante de la gente como un varón. Era un varón que tenía derechos, privilegios y autoridad. Y dice aquí Pablo, de ellos era el derecho de tomar posesión, gobierno, autoridad del reino de Dios. Mas sin embargo, el Señor nos lo da a nosotros. De la misma manera en la que operaba con ellos, se nos es dada a nosotros. ¿Cuándo? Cuando usted nazca de nuevo. Cuando usted sea adoptado. Cuando usted llegue a la edad en la que va a ser presentado. ¿Se acuerda cuando Jesús lo lleva al Señor al Jordán, donde está Juan bautizando gente? Y es bautizado Jesús. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Dice la palabra que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz de lo alto que dice que este es mi Hijo amado, en que ¿qué? Yo tengo, lo está presentando delante de la gente y le dice, este es mi Hijo amado, quien ahora recibe autoridad, derecho de gobernar. Dice la palabra que a partir de allí Jesús comienza su ministerio, comienzan los milagros, los prodigios, comienza a operar en el reino de Dios. Y dice Pablo, la adopción es para ti ahora. Quisiera, yo estoy triste, mi corazón me duele, porque desde el Antiguo Testamento el Señor se le entregó a este pueblo, pero este pueblo no la recibió. Y ahora es para ti, para que tú nazcas de nuevo y utilices el gobierno y la autoridad que el Señor te da en el momento de la adopción. Es algo maravilloso. Y les dice la gloria. El Señor le dio la gloria al pueblo de Israel. Habitó con ellos. Estuvo con ellos. Y ellos la desecharon. Pero Pablo nos dice ahora, pero a ti, a alguien que antes no tenía Dios,
A ti, alguien que antes no tenía derechos, el Señor te ha tomado y te ha entregado la gloria que le dio a mi pueblo. La gloria que el pueblo de Israel tenía por causa de que fue escogido por Dios. Ahora te la ha entregado a ti. Pero es necesario que nazcas de nuevo, que seas adoptado como hijo, que aparezca una voz del cielo y diga: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Que llegues al momento de la adopción, que no te detengas, que entiendas que todo lo que aquel pueblo merecía se te ha dado y entregado a ti. Dice Pablo, todo esto era de este pueblo, el cual vivía bajo pacto. Tú no tenías pacto, tu descendencia no tenía pacto con él. Dice, ellos tenían pacto activo, vivo con Dios. ¿Cuáles son esos pactos que él había establecido con el pueblo de Israel? Número 1, esto era un pacto que el pueblo de Israel tenía con Dios. Bueno, todos lo conocemos. Número 1, pacto de Noé. Nunca más destruiré esta tierra. Pongo el arco iris como señal de pacto. Todos conocen la historia. No vamos a tomar tiempo en eso. Número 2, el pacto palestino. ¿Cuál es ese pacto? El pacto palestino. Ese lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 y 10, en donde el Señor les da las bendiciones y las maldiciones que deberían de acontecer en el pueblo de Israel. Deuteronomio 30, del 1 al 10, pacto palestino, donde les dice el Señor: te recogeré de los confines de la tierra, te recogeré cuando todo esto te haya padecido. Yo te recogeré y te traeré y te haré una nación grande. Y dice Pablo, nosotros, mis hermanos en la carne, tenían pacto con él. Y tú no tenías pacto. Mas sin embargo, Dios te ha puesto dentro de un pacto mejor. Pacto abrámico. Era algo que los judíos, con mucho orgullo, se jactaban delante de todo mundo. Del pacto abrámico que Dios había hecho con su padre, Abraham. Aún a Jesús le dijeron: ¿cómo es que tú nos dices que nosotros estamos en esclavitud? Nunca hemos estado en esclavitud. Padre tenemos, nuestro padre Abraham, y nunca hemos estado bajo el yugo de la esclavitud. ¿Cómo es que tú nos dices: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Hijos de Abraham somos. ¿Qué les dice Jesús? No te enorgullezcáis de decir eso, porque si a Dios le place, de las mismas piedras saca hijos de Abraham. Piedras vivas somos, hijos de Abraham por la promesa. Número 4, pacto abrámico, pacto palestino, pacto de Noé, pacto davídico. Porque el Señor le dice a David: tu trono será eterno, tu trono no tendrá fin. Ese pacto está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Tu reino no tendrá fin. El pacto davídico es un pacto que hizo Dios con David, en donde le prometió, pactaron delante de los hombres, y les dijo al Señor: tu reino será un reino eterno, tu reino no tendrá fin. Y Pablo encuentra que su pueblo está quedándose fuera del reino de Dios, porque no lo entendieron, porque no quisieron nacer de nuevo. Y la pregunta en esta noche es: ¿quieres tú nacer de nuevo? ¿Quieres tú ser hijo adoptado? ¿Quieres tomar las riquezas del reino? ¿Quieres tomar el poder de gobierno y de autoridad que el Señor te da a través de su nuevo pacto? Quinto pacto, es un pacto nuevo, dice el Señor. En Jeremías 31:31, en donde dice el Señor: en aquel día, dice el Señor, pondré mi palabra, la esculpiré en sus corazones. Pondré mi palabra, la pondré en sus mentes, la esculpiré en sus corazones y derramaré de mi espíritu sobre ellos.
Era algo que cuando los rabinos escucharon no entendían cómo esto iba a pasar. Vino y aconteció en un tiempo como ahora. Dice la palabra, y estaban todos unánimes en un día así como ahora, como a mediados de mayo, así como la segunda semana de mayo. Estaba a punto de llegar la fiesta de las cosechas. Estaba a punto de llegar la fiesta del Pentecostés al pueblo. Y dice la palabra, estaban todos unánimes en el aposento alto, en oración, esperando la promesa de Jesús, que les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, yo les enviaré el Consolador y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos estaban fieles, sentaditos, juntos, unánimes, con un mismo espíritu. Acababan de nacer de nuevo y estaban tratando de entender lo que era el reino de Dios. Y ellos estaban esperando a alguien que los guiara, a alguien que les enseñara lo que era el proceso del nuevo nacimiento. Y dice la palabra que después de 50 días ellos pudieron entender lo que era el nuevo nacimiento. Los toma el Señor, los abraza, los sienta en su pierna como Jacob a sus hijos y les dice, yo te adopto, eres mi hijo ahora, de la misma manera que lo hizo con Efraín y con Manasés. Les digo, tú eres mi hijo ahora, deposito sobre ti bendición profética y suelta palabra de poder sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque han sido adoptados por el Padre. Y el Señor suelta un viento fuerte, dice la palabra. Sobre ese aposento alto se oyó un viento fuerte que llenó el cuarto. Todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas estaban cerradas, pero ellos estaban sintiendo un viento fuerte que soplaba diestra y siniestra. Y de repente dice la palabra que se empezaron a caer sobre ellos lenguas como de fuego, y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar misterios del reino, empezaron a operar de una manera diferente que ellos no conocían, empezaron a actuar de una manera que ellos tal vez no entendían, pero que ellos eran guiados por el Espíritu de Dios, y empezaron a vivir en carne propia lo que Jeremías 31:31 profetizaba y decía, hago pacto con mi pueblo en aquellos días, dice el Señor, como estos días. Nadie esperaba eso, pero dice el Señor, en aquellos días. Y me gozo porque es como estos días. Estamos viviendo latentemente un tiempo Kairos, un tiempo de Dios, en el cual a Él le plació soltar su espíritu sobre el hombre. Algo que nunca había pasado. Y Pablo dice, doblo mis rodillas, estoy triste, mi corazón me duele. Porque ustedes no tenían gloria, no tenían Dios, no tenían pacto. Y mi pueblo que lo tenía no ha recibido el reino. Pero ustedes, Dios los ha tomado, los ha sentado en su pierna y los ha adoptado como hijos. Y ha puesto su espíritu sobre ustedes, ha puesto su simiente en mí. Y dice Pablo, yo preferiría ser anatema, apartado de Jesús, pero que entrara mi pueblo escogido por Dios, pero que no quiso nacer de nuevo. No quiso nacer de nuevo. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese nuevo pacto que me ha acogido a mí? Dice Pablo, ellos eran el olivo natural, el olivo querido por Dios, el olivo que Él cuidaba. Dice, y tú eras olivo silvestre, que no servías para nada. Este olivo daba fruto, tú dabas fruto amargo. Dice Pablo, pero a ti te agarró Dios en contra de lo natural, te injertó en el olivo natural e hizo que dieras fruto
Naturalmente no se puede hacer eso, pero a Dios le plació tomar este olivo silvestre, plantarme en el olivo natural y provocar en mí que diera fruto bueno. Eso es lo que Dios hizo por mí. Eso es lo que Dios hizo por mí. Transformó mi naturaleza para que pudiera soportar la de Él. Transformó mi ser para que pudiera manifestar lo que Él es. Es algo que vuela el entendimiento. Es algo que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y nos gozamos por eso. Vamos a terminar con lo que dice Romanos capítulo 9 versículo 4. Vamos en el pacto. Dice allí: la promulgación de la ley. ¿De quién era esto? ¿De quién era esto? Del pueblo de Israel. ¿Qué significa promulgación de la ley? Significa el sacerdocio levítico. Hermano, usted puede decir lo que quiera del pueblo de Israel, pero nunca, ni siquiera con el pensamiento, se le ocurra meterse con el sacerdocio santo de la tribu de Leví. Después de lo que le pasó a la hermana de Moisés, hermano, los sacerdotes que oficiaban en el templo eran lo más cercano a Dios, a lo que la gente podía llegar. Usted no podía ni con el pensamiento profanar a un sacerdote. Y esto le vuela el entendimiento a Pablo, porque dice la palabra que Él nos escogió y nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, para ministrar. Vas a ministrar como sacerdote de Dios. Imagínese a un judío, imagínese a alguien de la tribu de Leví, un hijo del sacerdote que está esperando su turno para entrar a oficiar delante de la presencia del Dios vivo. Que le digan: tú, sin pacto, sin gloria, estabas sin Dios, vas a oficiar delante de mi Dios santo. Diga conmigo: sí, voy a oficiar. Y el diablo que se calle. El diablo que se calle. El diablo que se calle. Porque me ha hecho el Señor santo, real sacerdocio. Pero ¿cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a entrar a oficiar delante de Dios? Y Pablo se encuentra con Hebreos que dice: porque Jesús ha abierto el camino para que podamos entrar hasta el lugar santo, confiados por la sangre de Él. Tenemos paz para con Dios. Eso es para que usted se goce. Eso es para que usted se goce. Dice Pablo, todavía encima de todo eso, te ha colmado de promesas. Te ha colmado de promesas. O sea, no ha sido suficiente. O sea, no lo puedo entender. No teníamos derechos, pero a Él le plació. Ponernos sandalias nuevas que representan libertad y acceso a lo que yo tengo. Y eso es a lo que ha hecho el Señor con nosotros. Ha cambiado nuestras vestiduras. Nos ha puesto un anillo, autoridad, gobierno, potestad sobre lo que es de Él. Y nos ha puesto sandalias nuevas para que entremos con libertad al lugar santísimo. Y dice todavía Pablo, y te ha colmado de promesas. ¿Estará el diablo enojado, sí o no? Que se enoje y se retuerza, porque yo voy a nacer de nuevo. No pararé hasta que yo sea adoptado. Puede entrar a reclamar mi herencia, pero puede empezar a operar como un ser espiritual
lleno del Espíritu Santo, operando como un hijo de Dios, con una mentalidad de reino. Gloria a Dios por eso. Dicen en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Estamos entendiendo, estamos tratando de nacer de nuevo. Acuérdese, no es una sola experiencia, amén. Porque el Señor nos está trayendo revelación, nos está llenando de sabiduría. Y esto lo está recibiendo el Espíritu. Cuando usted salga de aquí, no va a salir el mismo. Dice por allí en Primera de Juan 5:4, que de alguna manera los que han nacido de nuevo, los que han sido adoptados, se mueven con poder, se mueven con autoridad, caminan con la cabeza en alto, el pecho erguido. Nunca están atrás, todo el tiempo están adelante. Por algún motivo siempre están prestando dinero y nunca piden prestado. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Léalo fuerte conmigo. Porque todo el que es nacido de Dios, y esta es la victoria, nuestra fe. Tu fe te va a llevar a nacer de nuevo. Tu fe te va a llevar a manifestar el reino de Dios en tu vida. Tu fe te va a llevar a vivir como un hijo de Dios. Tu fe te va a llevar a tomar posesión de las promesas del reino, a tomar posesión del sacerdocio santo. Tu fe te va a llevar a posicionarte como un hijo escogido, un hijo redimido, un hijo transformado, un hijo que manifiesta la simiente de su padre, la fe. Y dice aquí, aquel que tiene fe vence al mundo. Con esto terminamos, hermano. Tú no puedes ser un hijo de Dios si caminas con la cabeza agachada. No puedes ser un hijo de Dios si andas pidiendo prestado. Porque la palabra dice que si soy un hijo de Dios, yo tengo que prestar y nunca pedir prestado. Un hijo de Dios nunca está abajo.